Hola, el método de vecinos próximos es ampliamente conocido por su simplicidad de operación. Este método no requiere ningún tipo de entrenamiento, ya que se basa en buscar los vecinos próximos para asignar la clasificación. En esta lección voy a explicar el fundamento del método, cómo opera y cuáles son sus principales características. Pasemos entonces a la lección como tal. Iniciemos con la descripción del problema. En este caso, entonces, tenemos unos puntos x1, x2 en el plano cartesiano y una clase a la cual pertenecen. El problema que se desea determinar acá es un punto nuevo que no aparece en los datos, que está dado por x1 igual a 10,18 y x2 igual a 6,38, ¿a cuál clase pertenece? Pasemos entonces a la especificación de la metodología. En este caso, entonces, tenemos que se tienen m ejemplos. En este caso son 15. Cada ejemplo está definido por un conjunto de variables independientes x1, x2 hasta xn. En este caso son x1 y x2. Cada ejemplo pertenece a una clase y hay p clases diferentes como tal. O sea, todos los puntos están asignados a una clase y tenemos 3 clases en total. Para un nuevo caso no clasificado, o sea, este punto de coordenadas x1, 10, 18 y x2, 6, 38, y con base en los m ejemplos disponibles, se desea pronosticar a qué clase pertenece este punto nuevo como tal. Ahora, ¿cómo opera el método? El método como tal utiliza dos pasos. En el primer paso determina los K, eso se llama KNN, los K ejemplos más cercanos por distancia al nuevo punto que tenemos. En el segundo paso se asigna al nuevo punto la clase que aparezca por mayoría, es decir, si se asigna a ese punto K la clase más frecuente entre los K vecinos. Por ejemplo, si se consideran 7 vecinos, de los cuales 5 pertenecen a P1 y 2 a la clase P2, entonces el nuevo punto se asigna a la clase P1. Para analizar la lógica de este método, consideremos entonces la siguiente figura. Si un nuevo patrón o ejemplo es más cercano a los puntos azules y al resto, entonces pertenece a la clase A. Es decir, si yo tengo acá este punto que es para el cual deseo determinar la clase, tomo los vecinos más cercanos. En este caso voy a tomar 8 vecinos. Entonces tengo acá los siguientes vecinos, es decir, los que están con el rayo de color gris, esos son los 8 vecinos más cercanos, y miro cuál clase es más frecuente. Entonces, en este caso, la clase más frecuente es el azul, entonces lo asigno al azul. Si este es el punto, como tal, noten que por distancia tengo 4 vecinos rojos, 2 vecinos azules y 2 vecinos verdes. Entonces, por ese motivo, lo asigno a la clase roja. En este punto de acá, tengo que todos sus vecinos son rojos, entonces lo asigno a la roja. Y para este que es verde, todos sus vecinos son verdes y por tanto lo asigno a la clase verde. Este método tiene un problema y es que no es capaz de determinar qué tan lejano está el punto a los miembros de la clase a los que se está asignando. Es decir, este punto por acá que es verde, claramente es muy lejano de los demás puntos verdes, pero es más cercano que el resto y por tanto se asigna a la clase verde. Este punto podría estar mucho más lejos, digamos por acá, y aún así se seguiría asignando a los verdes, aunque respecto a los datos de esta clase sea an outlier. Y eso puede significar que puede haber un problema como tal en la especificación del clasificador o de los datos como tal. La cantidad de vecinos o K puede ir entre un punto y la totalidad de los puntos. Notemos que en el caso de que K sea la totalidad de los puntos, simplemente el punto como tal nuevo se asigna a la clase más frecuente en los datos, ya que ese número prevalecerá como la cantidad de vecinos máxima que habrá y siempre se asignará a esa.
Ahora realicemos este cómputo directamente con cálculos a mano utilizando Python para poder ver la lógica de cómo trabaja el método. En esta celda tenemos la creación de un data frame que contiene precisamente los datos como tal. Tenemos aquí la columna de x1, de x2 y la y, que es la clase asignada. Para verificar, llamamos el head del data frame y vemos aquí los primeros elementos del set de datos. Seguidamente vamos a hacer el gráfico de los puntos como tal. Para ello entonces definimos x1 como 1018, x2 como 638 y hacemos directamente un gráfico de scatter desde el data frame. Le decimos que el eje X es la columna X1, el eje Y es la columna X2, el tamaño de los puntos es 50 para poder ver para lograr que se vean acá en esta gráfica. Después decimos que el color es, si es A, la clase A es rojo, si es B es azul y si es C es verde. Para eso utilizamos un map sobre la columna Y del data frame y utilizamos un diccionario en vez de utilizar los if anidados. Finalmente le decimos que la figura es 10 por 10. Posteriormente, en la línea 16, graficamos x1 y x2, que es el punto que tenemos fijado para calcularle la clase. Ese punto es este que aparece aquí en la parte inferior. Seguidamente le colocamos un borde alrededor más grueso, de tamaño 11, para que resalte. Y finalmente, en la última línea, hacemos que los ejes tengan las mismas unidades respecto a el eje X como tal y el eje Y. Pueden ver entonces que una unidad es equivalente en ambos ejes. Continuemos entonces calculando la distancia del punto de interés, o sea, este, hacia todos los puntos del data frame. Para ello entonces creamos una nueva columna de distancia. El cálculo es para cada pareja de puntos en X1 y X2. Vamos a calcular el punto actual, que es este X1. Noten que acá estamos diciendo que estos puntos en la columna de datos van a llamarse P1 y P2. La coordenada en X y la coordenada en Y van a ser el punto conocido menos el punto en el mismo eje del data frame al cuadrado y el punto en el eje Y o X2 es el punto con el punto de interés menos esa coordenada al cuadrado. Ambos los sumamos y obtenemos raíz cuadrada. De esta forma entonces tenemos una columna D, que es la distancia de este punto 1067, 1470 al punto de interés, que es este negro, del punto 974 y 379 a este negro, y esas distancias las estamos llamando D como tal. Para hacer la asignación posteriormente o computar directamente ya los puntos más cercanos, ordenamos este data frame por esta columna de forma ascendente. Los n puntos, los n primeros puntos, serán los puntos más cercanos al data frame como tal. Entonces hacemos el ordenamiento y para nuestro caso entonces tomamos los 8 puntos más cercanos. Para saber cuál es la clase más frecuente, sobre la columna Y, que es la clase real, utilizamos value counts, que permite hacer el conteo por valores discretos de una columna, la frecuencia. En este caso encontramos que B aparece 4 veces, A aparece 3 y C aparece 1. Para ver el efecto que tiene el algoritmo de vecinos más cercanos, tomamos el data frame original, graficamos los puntos como scatter, aquí los tenemos. Luego graficamos para los 8 puntos más cercanos, trazamos las líneas que van entre el punto de interés, este, y la correspondiente coordenada en el eje X y en el eje Y de ese punto más cercano en el data frame. Entonces trazamos estas líneas. Finalmente, en la parte inferior de la celda agregamos la corona para resaltar el punto de interés y poder distinguirlo. En el gráfico vemos entonces los 8 puntos más cercanos, de los cuales 4 son azules, 3 son rojos y 1 es verde. Por este motivo entonces asignamos los 4 puntos azules como la clase más frecuente y decimos
Este punto entonces pertenece a los azules como tal, que corresponden en nuestro gráfico acá a la clase B. Esta entonces es la operación de la metodología. Voy a plantear dos actividades. Primero, tomar los puntos que están aquí en la parte superior, llevarlos a Excel y calcular la distancia de cada uno de esos 15 puntos a este punto de acá. Y con esta distancia entonces mirar cuáles son los K más frecuentes, más cercanos, y asignar la clase más frecuente. Tomemos por ejemplo K igual a 5. Hagamos esto para K variando desde 1 hasta 5 como tal y evaluemos cómo se asignan las clases. Ahora, con eso debe quedar muy claro cómo se asigna la clase al punto como tal. Pasemos entonces a la implementación en Python. En este caso entonces importamos pandas, definimos directamente el data frame con los datos. Aquí tenemos x1, x2 y el y deseado. E imprimimos el head para ver el encabezamiento de la tabla como tal. Seguidamente, importamos el clasificador. Lo especificamos diciendo que la cantidad de vecinos es 4. Extraemos en X las columnas X1 y X2 del data frame. Extraemos la clase y hacemos el fit, que es básicamente construir la matriz como tal. Aquí el Y realmente es para saber cada punto a qué clase pertenece, pero no hay realmente ningún cálculo de ningún parámetro. Para su uso, simplemente entonces hacemos YPRED, pronosticado, igual a knn.predict y le pasamos los nuevos X. En este caso pasamos los mismos 15 para poder ver cómo clasifica. Vemos entonces que se asigna la clase A 6 puntos de la dataset original, la B a 5 y la C a 4. Y para poder medir las métricas de desempeño, ver qué tanto se equivoca, qué tan bien funciona, usamos la matriz de confusión. En este caso entonces nos da que la diagonal es 5, 4, 4. Tenemos un problema acá y otro problema acá. Es decir, estamos asignando mal dos vecinos utilizando 4 vecinos para la especificación de la clase. Si bien el cálculo es bastante simple, esta metodología depende de dos elementos fundamentales. La métrica utilizada para el cálculo de la distancia entre el nuevo punto y la muestra de datos y el escalamiento y transformación que se haga de las variables. En el caso de las métricas de distancia, existen varias opciones. Tenemos la distancia euclidiana, que es básicamente la sumatoria de diferencias al cuadrado de las coordenadas, que es la métrica más tradicional. Tenemos la distancia de Manhattan, que es la sumatoria de diferencias, pero en valores absolutos. Y Chebyshev, que es escoger de las coordenadas, esos valores de las coordenadas, el valor más alto como distancia que se utilice para medir la lejanía entre los puntos como tal. El escalamiento y transformación de variables también tienen un impacto fundamental. ¿Por qué? Porque la métrica de distancia depende precisamente del escalamiento de los datos. Si x1 varía entre 0 y 1 y x2 va entre 1000 y 1.000.000, la distancia se va afectada por la segunda componente como tal porque tiene magnitudes mucho más grandes. De esta forma entonces es necesario realizar el escalamiento y la transformación de variables. Las más típicas son la normalización max-min, es decir, se lleva todo el intervalo 0,1, se calcula cada punto X, su coordenada como tal, X es una columna, es X menos el mínimo de X sobre el rango, que es el máximo de X menos el mínimo de X. La segunda forma es la estandarización, ese es el típico valor que usamos en estadística, y en este caso entonces tenemos que Z, la nueva variable, es el X menos su media dividido la desviación estándar.
Finalmente, podemos tener entonces variables nominales categóricas como tal y tenemos varias formas de realizarlo. Por ejemplo, podemos generar variables adicionales, un tipo one hot como tal, como clasificación, o otro tipo de escalamiento que nos permita llevarlo a valores eh, binarios que puedan usarse para medir distancia como tal. ¿Listo? En este caso particular, supongamos, por ejemplo, que tenemos tres clases, A, B y C. Realmente necesitamos únicamente dos niveles, L1 y L2. Cuando valen 0, 0, pertenece a la clase A, 0, 1 pertenece a la clase B y 1, 1 pertenece a la clase C. Si las categorías de X están ordenadas, es decir, malo, regular, bueno, podemos simplemente asignarles valores ordenados. 0 a malo, 1 a regular, 2 a bueno. Para realizar la evaluación del modelo, podemos entonces utilizar la matriz de confusión como tal, la cual hemos utilizado ya en muchos ejemplos. Les propongo entonces como ejercicio que computen la matriz de confusión para el ejemplo dado como tal. De estas métricas entonces nos interesa, por ejemplo, la tasa de éxito, la tasa de error y el predominio como tal, que es el total de casos positivos respecto al número total de casos. Existen otras métricas como tal, pero podemos, digamos que le dejo a ustedes la tarea de que investiguen ya en detalle lo que significan, ya que ese tema es fundamental en la clasificación de patrones. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección.